¿Conoces ese momento en el que la vida parece volverte contra la ley, aunque no hayas hecho nada malo? Bueno, así me sentí exactamente. A los 65 años, tras una vida dedicada a la familia, la persona que menos esperaba decidió sentarme en el banquillo de los acusados, mi propia hija. El dolor invisible de una madre, cuando se convierte en blanco de la traición familiar, es incomparable. Es como si cada palabra dicha en tu contra fuera una puñalada, no en el cuerpo, sino en el alma. Allí estaba yo, frente a desconocidos, sentada en esa fría sala del tribunal, escuchando a la persona que llevaba en mi vientre llamarme incapaz. Es difícil explicar la sensación de soledad e invisibilidad en ese momento. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que nadie ve tu historia. Nadie aprecia las décadas de lucha, los sacrificios, las noches sin dormir. De repente, todo lo que has logrado parece borrado y te ves reducida a una caricatura de peso muerto, alguien inútil. La humillación materna duele más que cualquier otra, porque no proviene de un enemigo, sino de alguien que debería ser un refugio. Y cuando este dolor se expone en público, ante jueces, abogados y testigos, se vuelve casi insoportable. Pero es precisamente en estos momentos de mayor debilidad que también nacen las fortalezas más inesperadas. Y aquí está el detalle que pocos imaginan. Tras la apariencia de esa mujer sencilla, se escondía un secreto capaz de cambiar el rumbo. Una riqueza oculta, construida en silencio durante 4 décadas. Propiedades en Brasil y en el extranjero, inversiones secretas, una riqueza silenciosa de la que nunca hice alarde. Mientras mi hija creía que me condenaba a la derrota, yo sabía que la justicia revelada estaba a punto de cambiarlo todo. Si alguna vez te has sentido devaluado, manipulado o incluso descartado por quienes deberían estar a tu lado, te identificarás con cada parte de esta historia. Porque la verdad es que, a menudo, lo que parece debilidad es solo la preparación para el mayor cambio de la vida. Y cuando se cae la máscara, quien lo humilló descubre demasiado tarde que no debería haber subestimado la fuerza de una madre. Ese día, la sala del tribunal se sintió más fría que nunca. No era solo la temperatura, sino la atmósfera pesada que me invadía. Estar ante un juez, escuchando acusaciones que no se correspondían con la realidad, fue bastante doloroso. Pero oír esas palabras salir de la boca de mi propia hija fue como sentir la tierra crujir bajo mis pies. La humillación materna tiene un sabor amargo que ninguna madre debería experimentar. Michele, mi hija, estaba allí, firme y resuelta, diciéndome que ya no era capaz de cuidar de mi propia vida. Me describió como una persona perdida, sin recursos, viviendo en la pobreza. Cada palabra era como una frase antes de la sentencia oficial. Y mientras hablaba, vi las miradas de desconocidos juzgándome, como confirmando esa cruel narrativa. La sensación de sentirse reducida a un peso muerto delante de todos es indescriptible. Es como si cada sacrificio hecho a lo largo de la vida se borrara con un simple discurso. Yo, que tantas veces había renunciado a mis sueños para apoyar los suyos, ahora era tratada como una molestia, alguien que necesitaba supervisión. El rechazo materno no solo hiere la piel, corroe el alma. El juez me observó con compasión y desdén, como si ya creyera la versión que había oído. Era un dolor invisible, porque por fuera me mantenía firme, pero por dentro me sentía destrozada. Esto ya no era solo un proceso judicial, era un juicio moral, público y cruel sobre mi dignidad. Una audiencia que parecía más bien un espectáculo de traición familiar. Y cuando intenté responder, la voz de Michele me interrumpió. Su excelencia, como puede ver, está confundida. Ni siquiera puede explicarse bien. El público murmuró. Algunos incluso rieron suavemente. Esa risa resonó en mi interior como un cuchillo que se retuerce en una herida. Nunca pensé que algún día interpretaría el papel de una madre invisible, silenciada por su propia hija. En ese momento me di cuenta de que no solo luchaba por mis posesiones o mi autonomía. Luchaba por mi historia. Cada recuerdo, cada logro, cada batalla ganada parecía estar en juego. Y quedar reducida a la imagen de una anciana incapaz era como destrozar cada capítulo de la vida que había escrito con tanto sudor. Aún así, mantuve la frente en alto.
No le di el placer de verme desmoronarme. A veces, el silencio es la forma más poderosa de resistencia. Sabía que aún no estaba todo decidido. Por humillante que fuera la situación, había algo dentro de mí que ellos desconocían. La certeza de que la justicia llegaría a su debido tiempo. Porque en el fondo, el juicio no se trataba solo de mí. Se trataba del carácter de todos los presentes, y yo tenía algo que mi hija y mi yerno jamás podrían manipular. La verdad, Michele parecía haber ensayado cada palabra antes de entrar en esa habitación. Con voz firme y segura, me describió como una mujer incapaz, perdida en un mundo de ilusiones. Habló de las fantasías que viviría, de una realidad inventada donde todo estaría bien, cuando en realidad, según ella, me encaminaba hacia la pobreza. Era la versión perfecta de la manipulación psicológica. Mezclar pequeñas verdades con grandes mentiras para crear una imagen distorsionada. El juez escuchó atentamente, y Mario, mi hipócrita yerno, asintió con la cabeza a cada frase. Él, que nunca me había ayudado ni a llevar una bolsa de la compra, ahora se presentaba como el yerno modelo, preocupado por mi bienestar. Es curioso cómo algunas personas saben ponerse la máscara adecuada en el momento oportuno, pero detrás de esa pose solo se escondía la codicia de la hija, reforzada por la ambición de su marido. Las acusaciones fueron duras y crueles. Dijeron que olvidaba pagar las cuentas, que hablaba sola en el jardín, que compré demasiada comida que terminó pudriéndose. Incluso mencionaron a vecinos, como si sus opiniones superficiales fueran pruebas contundentes. Fue doloroso darme cuenta de que todo lo que hacía por bondad, como donar comida a familias necesitadas, se usaba en mi contra como una señal de locura. Mario, con ese aire calculador, aprovechó la oportunidad para añadir más veneno a su testimonio. Dijo que rechacé su ayuda, que rechacé el dinero, que me negué a vender mi casa. Pintó la imagen de una anciana testaruda, aislada y orgullosa. Pero lo que nunca dijo fue la verdadera intención detrás de estas ofertas de ayuda. Apoderarse de lo que creían que era mi único bien, mi antigua casa en Olinda. Y para completar el espectáculo, mi nieta Isadora fue traída como testigo. Manipulada por su propia madre, la niña repetía frases que no entendía del todo. La abuela guarda secretos. La abuela dice cosas raras. Palabras inocentes fueron tergiversadas y presentadas como prueba de que yo ya no estaba cuerda. Ver a la única persona que aún me miraba con amor, siendo utilizada como arma, me destrozó el corazón. Cada acusación era como un ladrillo que me ponían sobre los hombros, cada vez más pesado. El rechazo de mi madre no era suficiente. Ahora también pesaba el peso de ser juzgada por quienes nunca se habían preocupado por comprender mi vida. Era el dolor invisible de ser señalada como una molestia, como alguien que debía ser descartado o puesto bajo tutela. Una carga disfrazada de cuidado. Pero mientras hablaban, algo curioso también era evidente. Su exceso de confianza. Creían que no podría defenderme, que mis palabras siempre quedarían ahogadas por sus discursos ensayados. No sabían que esta arrogancia sería su propia trampa. Porque cuando alguien construye una narrativa basada en mentiras, basta con un soplo de verdad para demolerla por completo. En el fondo, sabía que cada acusación me dolía, pero también me fortalecía. Cada mentira dicha en ese tribunal sería la base perfecta para el giro que estaba por venir. Y cuando la verdad saliera a la luz, no quedaría piedra sobre piedra de la farsa que habían creado. Sentada en ese duro banco del tribunal, comprendí lo cruel que es ser tratada como invisible. Estaba allí, viva, lúcida, con toda mi historia grabada en cada arruga, pero nadie parecía verla. Para ellos no era más que una anciana confundida, un peso muerto a punto de ser desechado. La humillación materna golpea silenciosamente, carcomiendo el interior, sin que otros la perciban. Recordé todas las veces que me quedé despierta toda la noche cuidando a Michele cuando aún era niña. Recordé los cuadernos que tanto me costó conseguir, la ropa cosida a mano, las fiebres que combatí con la oración. Todo eso parecía haberse borrado con un simple discurso suyo, como si años de sacrificio no hubieran valido la pena.
Ser rechazada por tu propia hija es un dolor inexplicable. Solo se siente. Con cada risa apagada que resonaba por la sala, mi corazón se hundía aún más. No se trataba solo de mí. Se trataba de todas las madres que una vez fueron tratadas como una carga tras darlo todo por sus hijos. El dolor invisible es precisamente este. Nadie ve la batalla que libramos por dentro, mientras que por fuera se nos exige mantenernos íntegros y dignos. En esos momentos, me di cuenta de lo cruel que puede ser la soledad, incluso en medio de un tribunal lleno. La mirada del juez era distante. Los abogados estaban absortos en sus trámites, e incluso mi hija parecía haber olvidado que yo era de carne y hueso. Es una especie de abandono que no afecta al cuerpo, sino al alma. Estás presente, pero te tratan como si fueras solo una sombra. Y aún así, incluso aplastada por esta invisibilidad, había algo dentro de mí que no se rendía. Una voz interior me recordaba que no era una carga, que mi valor no dependía de la aprobación de quienes me juzgaban. Esta convicción silenciosa era mi armadura. A veces, la mayor fuerza que tenemos no es gritar, sino resistir en silencio, esperando el momento oportuno. La humillación pública me hizo reflexionar sobre cómo tratamos a las personas mayores en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces se silencia a un padre o madre porque cree que no tiene nada más que aportar? ¿Cuántas historias de vida se pierden porque nadie se preocupa por escuchar? Quizás por eso siempre le he insistido tanto a Isadora, que valore sus raíces porque son el cimiento del árbol de la vida. Aunque sufría, busqué un sentido a ese dolor. Me pregunté, ¿no era este rechazo también una oportunidad para mostrar mi verdadera identidad? Es extraño pensarlo, pero a veces la injusticia proporciona el escenario perfecto para que la justicia revelada brille aún más. Y sabía, en el fondo, que mi hora aún estaba por llegar. La invisibilidad que me asfixiaba en ese tribunal fue solo temporal, porque nadie puede ocultar para siempre la dignidad de quienes han construido sus vidas con trabajo, fe y valentía. Solo tenía que esperar. Y esperar es a veces la forma más silenciosa de superarse. Mientras Michele hablaba como si yo fuera un pobre, por dentro casi sonreía ante la ironía. Ella realmente creía que mi casa en Olinda era mi único bien, como si me hubiera pasado la vida simplemente sobreviviendo. No sabía que, tras esa vida sencilla, escondía una riqueza oculta, fruto de décadas de trabajo silencioso. Esta riqueza silenciosa era mi mayor protección. Nunca presumí. Nunca presumí. Viví discretamente porque sabía cuánto puede transformar el dinero los corazones. He visto familias destruidas por herencias, hijos perdidos porque sabían que nunca tendrían que luchar. No quería que Michele creciera así, dependiendo de mí como una carga financiera. Por eso decidí guardar mi secreto bajo llave. Y este secreto era profundo. Durante 40 años construí una cartera inmobiliaria que abarcaba Brasil y el extranjero. Edificios en Florianópolis, casas en Bahía, terrenos en Minas Gerais y propiedades frente al mar en Río. También tuve propiedades en Portugal y España, así como inversiones secretas que me garantizaron una sólida rentabilidad mensual. Mis ingresos superaban los 40.000 reales al mes, pero nadie lo sospechaba. Los vecinos me veían como una mujer sencilla, e incluso mi propia hija lo creía. Lo prefería así, riqueza tranquila, una vida tranquila. Esta decisión no era paranoia, era estrategia. Porque cuando la gente piensa que no tienes nada, es cuando descubres a quién le importa de verdad. La única persona que sabía toda la verdad era Moisés, mi fiel contador. Durante décadas fue más que un asesor. Fue un amigo, casi un hermano. Guardaba cada documento, cada escritura, cada contrato de alquiler con precisión. Su maletín no solo contenía papeles, sino la prueba de que mi vida era mucho más grande de lo que cualquiera allí imaginaba. Y pensar que Michele creía que estaba a punto de tomar el control de mi resto de vida. Me llamó fantasiosa, como si fuera una anciana confundida viviendo en el recuerdo. Pero la realidad era que yo tenía más perspicacia financiera que ella. Mi secreto era mi fuerza, mi arma invisible contra la traición familiar. Sé que muchos se preguntarán, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué vivir como millonario en secreto?
La respuesta es sencilla, porque elegí criar a mi hija con valores, no con privilegios. Quería que la impulsara la dignidad del trabajo, no la expectativa de una herencia. Pero la vida tiene sus ironías, y ahora, esa decisión se revelaría en el momento más decisivo. En ese tribunal, mientras me llamaban peso muerto, supe que todas las acusaciones se desmoronarían en cuanto mi secreto saliera a la luz. La justicia no saldría de la boca de un juez, sino de la verdad que había guardado silencio durante 4 décadas. Y una vez expuesta esa verdad, nadie se atrevería a volver a llamarme incompetente. Justo cuando las mentiras parecían cobrar fuerza y el juez asentía como aceptando la versión de Michelle, las puertas de la sala se abrieron. El sonido resonó por la sala y todos se giraron. Allí estaba Moisés, mi fiel contador, con su inseparable maletín negro. Su presencia cambió el ambiente al instante, como si un viento nuevo hubiera invadido ese espacio sofocante. Moisés no era solo un contador, era la prueba viviente de mi lucidez y fortaleza. Con su postura erguida, su traje impecable y su mirada serena, irradiaba confianza. Al presentarse ante el juez, su voz firme resonó como un trueno en medio de la actuación de Michelle. De repente, era ella quien parecía frágil, no yo. Su Excelencia, traigo documentos esenciales sobre la verdadera situación financiera de la señora Carmen. Estas palabras cayeron como piedras al suelo. Michelle palideció, Mario empezó a sudar, e incluso el abogado contratado que supuestamente me representaba levantó la vista de su celular. Fue la primera grieta visible en el castillo de mentiras que habían construido. El maletín de Moisés no solo contenía papeles, sino verdades. Escrituras de propiedad, estados de cuenta de inversiones, informes bancarios, contratos de alquiler, todo organizado y autenticado. Cada documento era un golpe directo a la narrativa de mi supuesta pobreza. Lo que para Michelle era una obra de teatro, para Moisés era un proceso de justicia revelada. Mientras hablaba, observé las reacciones de la gente. Algunos que antes me miraban con lástima, ahora expresaban sorpresa. Otros susurraban, intentando comprender cómo esta anciana indigente podía ser en realidad una astuta empresaria. Fue como ver a alguien revolucionario en directo, y supe que la escena jamás sería olvidada. El juez, que antes me había mirado con condescendencia, ahora mostraba genuino respeto. Su pluma recorrió el papel, anotando cada detalle que Moisés decía. Por primera vez en toda la audiencia, sentí que mi voz no se apagaría. Había esperado pacientemente este momento, y ahora la verdad hablaba por mí. Michelle intentó interrumpir, diciendo que era una farsa, que yo no podía tener esa riqueza, pero su voz temblaba, delatando su desesperación. Su hipócrita yerno, Mario, simplemente bajó la cabeza, incapaz de seguir fingiendo. Fue el comienzo del colapso de la manipulación psicológica que habían urdido. En ese instante, me di cuenta de que la entrada de Moisés no fue solo una sorpresa, sino un punto de inflexión. La audiencia ya no trataba sobre una madre incapaz, sino sobre una hija que había intentado burlar a la justicia por avaricia. Y allí, frente a todos, comenzó el punto de inflexión que cambiaría mi vida para siempre. Lo que antes parecía una audiencia decisiva se convirtió en un verdadero terremoto. Cada documento que Moisés presentaba desmontaba una de las acusaciones de Michelle. Donde decían que yo era pobre, aparecían facturas de alquiler. Donde decían que yo era incapaz, aparecían contratos firmados por mí con total lucidez. Era como ver cómo se derrumbaba un castillo de naipes ante los ojos de todos. El juez, que antes me había tratado como una anciana confundida, ahora me miraba con respeto profesional. El cambio en su actitud era evidente en su expresión. Ya no veía a una anciana indefensa, sino a una mujer que había construido un imperio en silencio. La justicia revelada en ese momento no solo era legal, sino también moral. Recuperé mi dignidad ante todos. Michelle, por otro lado, estaba empezando a perder el control. Intentó interrumpir a Moisés, gritando que era imposible, que no podía haber escondido tanta riqueza. Pero cuanto más hablaba, más evidente se hacía su codicia por su hija. Ya no era la imagen de una hija preocupada.
Era la de una mujer desesperada porque su plan de manipulación psicológica se estaba desmoronando. El hipócrita yerno, Mario, que hasta entonces se había presentado como el defensor del bienestar de su suegra, ya no tenía argumentos. Su rostro enrojecido, el sudor que le corría por la frente y sus manos temblorosas indicaban que la farsa había terminado. El hombre que me había llamado pesado ahora se encogió en el banco, avergonzado. Las personas en la sala se miraron, algunas con la boca abierta. El público que antes se reía de mí ahora susurraba sobre la inteligencia de alguien que había vivido una vida de riqueza discreta. Este punto de inflexión no fue solo mi victoria personal, sino una lección para todos los presentes. Nunca subestimes a una madre, por muy simple que parezca. Moisés habló con firmeza, pero sin arrogancia. Presentó cifras, fechas, documentos. Cada palabra fue un mazazo que consolidó la verdad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. No porque estuviera conquistando a mi hija, sino porque la mentira finalmente estaba cediendo ante la verdad. El juez respiró hondo, miró a Michele y dijo con firmeza: «Las pruebas son claras. La señora Carmen no es incompetente. Al contrario, es una administradora ejemplar de sus bienes». Esta frase resonó en mi interior como un himno de liberación. Después de tanta humillación maternal, por fin vi mi dignidad reconocida ante todos. En ese tribunal ya no era la mujer acusada de vivir como una pobre. Era la madre traicionada, pero que resistió en silencio hasta el momento oportuno. Y el punto de inflexión no fue solo económico o legal, fue espiritual, emocional y moral. Fue la prueba de que la verdad puede tardar, pero siempre llega con una fuerza abrumadora. El silencio que invadió la sala tras las revelaciones de Moisés fue casi ensordecedor. Michele, antes tan segura de sí misma, temblaba ante todos. Sus ojos, abiertos como platos, buscaban una salida, pero ya no había más máscaras que ponerse. La hija que me había llamado incapaz ahora se veía expuesta como alguien dominada por la avaricia. Era el dolor de quien se da cuenta demasiado tarde de que las mentiras no resisten la luz de la verdad. Mario, el yerno hipócrita, parecía un muñeco descoordinado. Jugueteaba con su corbata, sudaba constantemente y evitaba mirar al juez. Este hombre que se presentaba como el protector de la familia no era más que cómplice de un cruel plan de manipulación psicológica. El miedo en su rostro lo decía todo. Ya no se trataba de un caso familiar, sino de uno con posibles consecuencias penales. Mi nieta Isadora, por su parte, no pudo contener las lágrimas. Pero sus ojos ahora reflejaban no solo tristeza, sino también alivio. Alivio al darse cuenta de que su abuela no era la mujer frágil y perdida que su madre había descrito. Su verdadero amor cruzó la habitación y me inundó, como si dijera en silencio: «Lo supe, abuela. Siempre lo supe». Cuando el juez reconoció oficialmente mi capacidad y que Michele había distorsionado la realidad, las fuerzas de mi hija parecieron desvanecerse. Se desplomó en el estrado, cubriéndose la cara con las manos. No era solo vergüenza, era el peso de su propia conciencia aplastando sus afirmaciones. Ver cómo se le caía la máscara fue doloroso, pero también necesario. Isadora corrió a abrazarme al final de la audiencia. Ese simple gesto valió más que cualquier sentencia. Era la prueba de que el rechazo maternal de Michele había sido contrarrestado por el amor puro de su nieta. En medio de tanta traición familiar, aún había un rayo de esperanza. La nueva generación tenía ojos para ver la verdad. Algunos en la sala susurraban sobre la escena. Algunos decían que Michele se había excedido. Otros admiraban mi calma ante la tormenta. No tuve que responder. La reacción de la familia fue el reflejo más claro de la justicia que se estaba revelando. Cada lágrima, cada silencio, cada gesto era más elocuente que las palabras. Mario intentó en vano mantener un tono conciliador. Su excelencia, todo fue un malentendido, pero ya nadie le creía. Sus palabras sonaban huecas, como la defensa desesperada de quien ve cómo se le va el suelo. Era demasiado tarde. Él y Michele ya habían demostrado quiénes eran cuando pensaron que yo no valía nada. Ese día, comprendí que la verdadera victoria no solo residía en los papeles firmados ni en las sentencias leídas. Estaba en el contraste entre sus reacciones.
Por un lado, la hija y el yerno sumidos en la vergüenza. Por el otro, la nieta alzándose con amor y dignidad. Fue en este contraste donde encontré la fuerza para seguir adelante. El juez respiró hondo, como consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de anunciar. Su voz firme resonó por toda la sala. Es evidente para este tribunal que la señora Carmen goza de plena capacidad mental y financiera. Se deniega la solicitud de tutela. Estas palabras fueron música para mi alma. Después de tanta humillación materna, era la prueba de que la justicia había triunfado. Pero la sentencia no se quedó ahí. El juez también dictó una orden de protección contra Michele y Mario, impidiéndoles acercarse a mí sin permiso expreso. Fue como un escudo que me rodeaba, una barrera que me devolvió la paz que habían intentado robarme. Por primera vez en meses, respiré con serenidad en esa habitación. Michele no pudo contener las lágrimas. Lloraba no por arrepentimiento sincero, sino por la derrota que sentía frente a todos. Para ella, esa decisión no solo significó perder el control sobre mí, significó ver cómo su plan se desmoronaba, perder la oportunidad de convertir mi vida en un juego de manipulación psicológica. Fue la ruina de la avaricia de su hija ante la verdad. Mario, por su parte, permaneció en silencio, intentando mantener una postura digna que ya no convencía a nadie. El yerno hipócrita había sido expuesto públicamente, y no había manera de remediarlo. Su silencio fue a la vez una confesión y una derrota. En ese momento, comprendí que la máscara que habían usado durante tanto tiempo ya no les serviría. El juez también ordenó que las visitas de Isadora a su madre fueran supervisadas para garantizar el bienestar emocional de la adolescente. Fue una decisión dura, pero necesaria. Michele había usado a su propia hija como peón en un juego sucio, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Fue un alivio para mí saber que Isadora estaría protegida. Al salir de la sala, el contraste era marcado. Caminaba erguido, sostenido por mi dignidad reconstruida, mientras que Michele y Mario salían de la sala con los hombros encorvados, derrotados. Era el retrato perfecto de la ruptura. A un lado, la justicia. Al otro, la traición familiar desenmascarada. Y en medio, su nieta, que por fin podía respirar sin miedo. Esa misma tarde, decidí revisar mi testamento. Los bienes ocultos que había mantenido en secreto durante años tendrían ahora nuevos usos. La herencia redirigida garantizaría la educación de Isadora y apoyaría a organizaciones benéficas que atendían a víctimas mayores de violencia doméstica. Transformar el dolor en protección para los demás era la manera más digna de romper ese ciclo. Esta ruptura no fue solo legal, sino también emocional. Había perdido a una hija en ese tribunal, pero adquirí la certeza de que mi vida no terminaría siendo una carga. No era un peso muerto. Era una mujer valiente, capaz de transformar la humillación en fuerza y demostrarle al mundo que la dignidad, cuando se defiende, nunca envejece. Los meses posteriores al juicio estuvieron marcados por profundas transformaciones. Michele y Mario, que entraron en la sala creyendo que me dominarían, se marcharon con el peso de sus propias decisiones. Su intento de fraude familiar no quedó impune. Enfrentaron cargos legales y vieron cómo su reputación se desmoronaba rápidamente. La vida que habían planeado construir sobre la mentira se derrumbó ante ellos. Las multas, los honorarios de los abogados y las horas de servicio comunitario impuestas por la sentencia fueron un duro golpe. La otrora arrogante pareja tuvo que vender su casa para cubrir sus deudas. Para Mario, el impacto fue aún mayor. Perdió temporalmente su licencia profesional, perdiendo así el respeto que tanto había cultivado. El hipócrita yerno tuvo que afrontar su propia caída. Isadora, por otro lado, prosperó. Al mudarse a mi casa, encontró paz y estabilidad. El ambiente de manipulación psicológica en el que vivía fue reemplazado por amor verdadero, sana disciplina y motivación para estudiar. Pronto volvió a sonreír y a creer en sí misma. Fue como si el peso de un dolor invisible se hubiera levantado de sus hombros. Yo también experimenté cambios significativos. Por primera vez en años, pude respirar aliviada sin el miedo constante a la presión de Michele. La soledad que antes me asfixiaba se llenó con la alegre presencia de mi nieta.
Aquella vieja casa en Olinda, que Michele veía como un símbolo de decadencia, se transformó en un hogar lleno de vida, conversaciones y risas adolescentes. La comunidad también empezó a verme de otra manera. Quienes antes creían en las mentiras de Michele, ahora conocían la verdad. No se trataba de exhibir mi riqueza silenciosa, sino de dejar claro que la dignidad no se mide por las apariencias. Muchos vecinos acudieron a mí en busca de consejo, y comencé a compartir discretamente las lecciones aprendidas sobre la independencia financiera y la superación silenciosa. Michele intentó, varias veces, reconectar, pero las visitas supervisadas dejaron clara la distancia emocional que había creado. Entre lágrimas, dijo que lo sentía, pero que el arrepentimiento impuesto por las consecuencias no es lo mismo que el arrepentimiento que nace del alma. La escuché, pero supe que la confianza se había roto irreversiblemente. Mario, por su parte, se distanció cada vez más. La derrota pública había destrozado su orgullo. Era evidente que culpaba a Michele del fracaso, pero la verdad es que ambos eran cómplices de la misma avaricia. Dos que unieron fuerzas para intentar reducirme a un peso muerto, acabaron cargando solos con el peso de sus decisiones. Para mí, las consecuencias fueron diferentes. En lugar de pérdida, experimenté un renacimiento. Transformé el veneno en antídoto, la humillación en propósito. Las cicatrices emocionales seguían ahí, pero ahora me recordaban no el dolor, sino la victoria. Porque, al final, no se trataba solo de derrotar a mi hija y a mi yerno, sino de demostrarle al mundo que la dignidad de una madre nunca debe subestimarse. Después de todo lo que he pasado, he aprendido que la vida siempre te pone a prueba de maneras inesperadas. Nunca pensé que me enfrentaría a mi propia hija en un tribunal, y mucho menos escucharía sus palabras más crueles. Pero tampoco imaginé que saldría fortalecida, con mi dignidad reconstruida. La justicia revelada no fue solo legal, fue un renacimiento para mi alma. La riqueza que había ocultado durante tanto tiempo dejó de ser solo una estrategia de protección. Se convirtió en una herramienta para sanar no solo a mí mismo, sino también a otros que enfrentan un dolor similar. Crear la fundación para apoyar a las víctimas mayores de abuso familiar fue mi manera de dar voz a quienes, como yo, han sido silenciados. Transformar el sufrimiento en esperanza es la mayor victoria que cualquiera puede alcanzar. Isadora se convirtió en mi mayor motivación. Al verla florecer, comprendí que incluso en medio de la traición familiar, siempre puede haber una nueva oportunidad para el amor verdadero. Ella fue la prueba de que cuando el vínculo es puro, sobrevive incluso a las tormentas más grandes. Y si sigo en pie hoy, es en gran parte gracias a ella, quien me recordó el valor de luchar no solo por mí, sino por quienes aún creen en mí. La soledad y la invisibilidad que una vez me asfixiaron, ahora han dado paso a un nuevo propósito. He descubierto que cada cicatriz puede albergar una historia de superación silenciosa, y cuando decides no dejarte aplastar, sino usar el dolor como combustible, la vida encuentra la manera de abrir nuevas puertas. Soy testigo viviente de ello. También comprendí que la riqueza silenciosa no se trata solo de acumular posesiones, sino de la valentía de vivir según tus valores. Ser millonario en secreto me mostró quién se preocupaba de verdad por mí y quién solo me buscaba por interés propio. Fue una lección dura pero invaluable. El dinero siempre revela el carácter. No me arrepiento de haber ocultado mis bienes. Si no lo hubiera hecho, quizá nunca habría visto la verdad sobre mi hija y mi yerno. A veces necesitamos despojarnos de ilusiones para encontrar claridad. Y la claridad, aunque dolorosa, nos libera. Hoy sé exactamente con quién puedo contar y dónde debo depositar mi amor. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que, a pesar de la humillación materna, la manipulación psicológica y el abuso emocional, emergí más fuerte de lo que entré. Cada lágrima que derramé en ese tribunal se transformó en fuerza para construir algo mejor. Al final, el dolor invisible se hizo visible y me dio una voz para inspirar a otros. La vida me ha enseñado que, por mucho que intenten reducirte a un peso muerto, si tienes dignidad y valentía, siempre habrá una manera de levantarte. Y esa es la lección que quiero transmitir. Nunca dejes que borren tu historia,
porque la verdad siempre encontrará la manera de brillar. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida te has sentido invisible, tratado como una molestia, cuando en realidad llevabas dentro una fuerza que nadie imaginaba? Esta historia demuestra que, por muy dura que sea la traición familiar, siempre hay un camino para la superación silenciosa, porque la dignidad no tiene edad, y la justicia revelada siempre llega a quienes no dejan de luchar. Quizás también hayas enfrentado humillación, manipulación o rechazo que te parecían insoportables. Pero recuerda, todo dolor invisible puede transformarse en combustible para reconstruir tu vida. Y como yo, tú también podrías descubrir que eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Si hubieras pasado por esta situación, ¿qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías? ¿Te irías para siempre? ¿O convertirías el dolor en propósito, como yo? Me encantaría saber qué piensas, porque cada experiencia compartida puede inspirar a otros que estén pasando por situaciones similares. Deja tu comentario abajo y cuéntame, ¿cuándo en tu vida tuviste que defenderte, incluso cuando todos dudaban de ti? Tu historia podría ser justo la fuerza que alguien necesita escuchar hoy. Y no lo olviden, si esta historia les llegó al corazón, denle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas historias. Aún tengo muchas más que compartir con ustedes, historias de vida, superación y valentía que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo.